¿Cómo están? Buenos días. Importante actividad que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Arte con la presencia del vicepresidente por el Día Mundial de la Población, con la presentación del estudio Las Mujeres en la Historia Boliviana, siglo XIX y siglo XX. Escuchemos. Luchas y resistencias. Los textos como el de Lora, Guillermo Lora, o de Valcárcer, nos permitieron ver la historia del movimiento obrero, de sus luchas, de sus congresos, de sus demandas, de sus masacres y de sus resistencias. Y entonces uno va viendo de que la historia en verdad es una historia múltiple, de múltiples voces, de múltiples sujetos que se van transformando a lo largo de los siglos y las décadas. Evidentemente, estas historias reivindicativas, el caso de Lora o el caso de Huáncar o de Silvia Rivera, son historias que se centran en los momentos emblemáticos de las grandes sublevaciones, de los grandes congresos, de los líderes. Pero luego, cuando uno avanza más en la vida o se informa más, comienza a ver que hay otras historias, también de esos sujetos, que no necesariamente es la parte épica, no necesariamente es el gran líder o la gran sublevación, sino es la vida cotidiana, las luchas cotidianas, los enfrentamientos diarios, donde también se desenvuelve y se construye identidad, resistencia, protagonismo y transformación. El texto que tenemos acá de Las mujeres en la historia de Bolivia, que nos han redactado Ana María Lema y María Luisa Chux, tienen esa virtud. Tienen esa virtud de que nos comprimen en 100 páginas, que es lo que me dieron a mí. Aquí está en 160, y en la mía era 100 páginas, porque eran hojas más grandes. En esas 160 páginas, uno puede ubicarse en la historia, las mujeres en la historia boliviana, desde distintos ángulos, desde distintas corrientes, desde distintas narrativas. El tema legal, fantástico, escrito al principio, como uno ve, y claro, como cuando uno es legislador se da cuenta con mayor precisión, cómo las leyes, los documentos, los artículos, los decretos, son escenarios de guerra, son escenarios de lucha, son escenarios de enfrentamientos, de distintas concepciones y prácticas morales, prácticas normativas, prácticas instrumentales que tienen las personas que redactan, porque al fin y al cabo una ley es un texto hecho por personas de carne y hueso, con tal historia familiar, con tal trayectoria, con tales intereses, con tales frustraciones, y eso se convierte en texto escrito, y eso es una ley. Esa es una ley. Es el cúmulo de la historia de una persona que ha sido criado, educado y entrenado para ciertas cosas, que luego lo convierte en un texto que va a ser norma para todas las personas que habitan un país. Vemos este tema de la normativa, del escenario de la lucha, de las leyes, de los reglamentos, y de cómo estos han sido tejidos justamente para asfixiar, para reglamentar, para disciplinar, para controlar el trabajo de la mujer, el cuerpo de la mujer, la propiedad de la mujer, las acciones de la mujer. Pero también el libro nos muestra la historia épica, la de las grandes líderes que condujeron luchas. En ese sentido, cuando Ana María decía que inicialmente surgió el texto como una especie, historia del arte, o de una, como le llaman cuando hacen las tesis, un estado del arte, un resumen, una descripción de lo que se ha avanzado sobre el tema. Tenemos ahí
la presencia de las grandes mujeres que condujeron luchas de emancipación de nuestro país, hasta la huelga de mujeres mineras del año 78 para reconquistar la democracia. Está la presencia de las guerrilleras de los años 60 y 70 con el Che Guevara, y con el ELN. Está la historia de las mujeres del año 52 con el MNR. Está la presencia de las mujeres en los levantamientos emancipativos, Pastorina Sisa, Gregoria Pasa, en fin. Pero también está la historia cotidiana que no se ve como hecho épico, pero que forma parte de la construcción de la presencia de las mujeres en la historia. La presencia en los oficios: costurera, lavandera, artesana, trabajadora agraria, comunaria, gestora de una empresa, administradora de una hacienda, las peleas por la propiedad, por la herencia, por la administración, por los recursos. Se va mostrando esa otra historia no visible, que no forma parte de la historia épica de un sujeto social, pero que forma parte de su historia verdadera, y de hecho la historia más continua, más duradera y más impactante que tiene un sujeto, en este caso las mujeres. Y remata con esa hermosa descripción de los imaginarios que están presentes en las fotografías, en los retratos, en las esculturas, que también son parte de las resistencias, de las identidades, de las expectativas que tienen las personas sobre sí mismas, sobre su sociedad, sobre el futuro. Entonces, en ese sentido, el libro tiene esta virtud, que la persona que se acerca a leer el libro te marca distintos caminos, distintas narrativas para entender, para visibilizar la larga, difícil y complicada trayectoria de las mujeres en la sociedad boliviana. Es una muy buena compilación, muy útil, muy práctica, yo diría hasta muy didáctica, para tener una mirada. Ahora, si una mirada, digamos, panorámica, y uno ya quiere profundizar, buscar otros autores, buscar otras fuentes, pero si uno quiere tener una dinámica de la complejidad, la pluralidad de la acción, de la actividad de las mujeres, encuentra en este libro un gran documento, un gran apoyo. Y cuando yo leí el texto, comencé a armar de mejor manera en mi cabeza un conjunto de reflexiones que vengo haciendo sobre el Estado. Y la lectura del texto de Ana María me permitió armar mejor ese esquema. En esta relación entre Estado y familia, no estoy de acuerdo con los que dicen que la familia es parte del Estado. No estoy de acuerdo con la versión altuseriana, digámoslo así, de la interpretación sobre la familia como un aparato más del Estado a la familia. Hay un entrelazamiento entre Estado y familia, pero la familia desborda el Estado. Ciertamente el Estado, desde su formación, hace 4.000 años atrás, 3.000 años atrás, es un proceso de constante monopolización. El Estado, más que una máquina, es un proceso de monopolización de la violencia legítima, proceso de monopolización de los recursos colectivos, proceso de monopolización de la educación reconocida, legítima, proceso de monopolización de los impuestos, proceso de monopolización del civismo, proceso de monopolización de la identidad colectiva, proceso de monopolización de del poder simbólico de una sociedad. Uno estudia al Estado como un proceso continuo de monopolización y de desmonopolización. Los
Los procesos de desmonopolización son los momentos de la democracia. Utilizando esa frase muy linda de Rancière que dice: la democracia es la capacidad o el poder de las personas que están consideradas que no son aptas para el poder. Hay democracia cuando tienen poder las personas que son consideradas que no están preparadas para tener poder. Pueden ser mujeres, indígenas, obreros, en fin. En ese sentido, hay avance del Estado a medida que hay monopolización, hay democratización a medida que hay desmonopolización de estos factores. En paralelo, la familia es algo así. La familia es un proceso, puede ser visto, ya no hace 4.000 años, sino hace 60.000 años, desde que hay el Homo sapiens sapiens. La familia es, o puede ser entendida como el proceso de expropiación y de control del trabajo, de la propiedad, de las propiedades, de los bienes, de las actividades emotivas, de la capacidad procreativa y de la sexualidad de la mujer. Esa es la familia. La familia no es una empresa emotiva, como nos dice alguna corriente positivista contemporánea. La familia, cualquiera que sea la familia, es un espacio, un escenario de lucha, de permanente expropiación. De parte del varón hacia la mujer, de su trabajo, de sus bienes, de su esfuerzo emotivo, de su capacidad de procreación natural y de su sexualidad y de su cuerpo. Y la historia de esas resistencias, de esas contramarchas, de esas negativas de la mujer para resistirse a este proceso de expropiación y para crear mecanismos de autodeterminación, de control de ella sobre su propiedad, su cuerpo, su emotividad, su sexualidad, sus riquezas acumuladas, sus bienes acumulados. Y entonces, si uno estudia la historia de las sociedades contemporáneas de esta manera, como los procesos permanentes de expropiación del Estado sobre la sociedad civil, de monopolización, en esta idea de, ya no de comunidad imaginada, como se retrata en el texto, sino de comunidad ilusoria, que es lo que decía Marx. Comunidad ilusoria. Es comunidad, pero es una ilusión de comunidad. En el fondo eso es el Estado. Pero es una ilusión bien fundada, materialmente bien fundada. Pero es comunidad grande. La familia es también, y va en paralelo a la construcción del Estado, y lo que tenemos es un proceso a veces de intersección y de retroalimentación. Eso me quedó muy claro cuando leía el texto sobre las leyes que retratan en el libro, las leyes desde la colonia, siglo XIX, principios del siglo XIX hasta el siglo XX. Las que reglamentan la herencia de la mujer, las que reglamentan el divorcio, las que reglamentan los derechos de la mujer, las que reglamentan los castigos hacia la mujer, las que reglamentan la infidelidad del hombre o de la mujer, todas esas normas que están resumidas en este texto, claramente han sido elaborados por hombres. Hombres que antes de ser hombres de Estado, eran hombres de familia. Y por lo tanto, como hombres de familia, han sedimentado en su ser prácticas o comportamientos o conductas normativas, conductas instrumentales,
conductas morales, conductas lógicas, ojo, esos cuatro pilares, que se traducen luego en acción de Estado. Este es el sedimento de su manera de entender el mundo, más que su conciencia. La conciencia